como decías, la iglesia ya está fijo, ya tiene todo lo que quiere Ujú. de la gente, tiene sus órdenes, tiene el control. Y si Jesús viniera a la tierra, no, esto va a cambiar todas las cosas. Sí, no sé si viste hace poco una serie en Netflix. Ujú, Cuando yo tenía como 15 años, había un serie de libros ujú. sobre este tema. Ah, sí. Si Jesús regresó a la tierra, fue el serie fue muy popular, era muy popular, eh, porque no fue negativo. Cuando Jesús regresó, o cuando Jesús regresa en la historia, es algo bonita. Obvio, hubo muchos cambios en la iglesia entre la gente en poder, pero en este libro, como fue escrito por los cristianos, Mm, fue más una historia de esperanza. Era muy positivo. Yo creo, yo lo leí, pero no recuerdo mucho de los detalles. Como sabes, creo que te conté antes, yo era muy religiosa cuando era más pequeña. Y y sí, esto fue un libro que leímos en un grupo. eh, pues sí, no he escuchado de esta serie en Netflix, pero ¿qué creo pasó? que se llama Mesías. Oh, Messiahs. Bueno, eso. Ya, 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 Sí, ya. sí, también Qué interesante. provoca caos y se convierte en perseguido. Y la otra autor creo que fue un autor de España, creo que él habló del sexo con Jesús. Esto es algo que Eh, ujú. las iglesias no hablan así. Es que ellos no quieren o no quieren enseñar la gente que era humano. Sí, Y no quieren hablar del pues, lado humano de Jesús. ajá. Ujú. eh, sabes que yo leí un libro, creo que te conté en esto, fue sobre la vida de Jesús antes que tenía 33 años. Porque, sabes, en la Biblia, Ajá. lo que sabemos sobre Jesús es después que tenía 30 años. Y sí, esto es un parte también que las iglesias prefieren sin hablar porque te hacen o les hace pensar la gente. Sean, Porque creo que en la Biblia está hasta los 12 años, cuando discute con los sacerdotes del templo. Y ajá, después de ahí ya no se sabe nada, hasta que ya, tiene 33 años, o 30 no sé. Creo que 30, ¿no? Porque pasa algún tiempo evangelizando. ¿Y qué es lo que leíste? ¿Tú conoces muchos judíos? No, he conocido pocos, he tenido algunos alumnos judíos. Es que tienen una reputación los judíos Ujú, y cuando yo leí sobre Jesús, porque lo que siempre me dice Dan es, ujú. recuérdate que Jesús es judío, porque es judío, tiene Ujú, razón. sí. Pero para mí es muy gracioso porque cuando pienso en Jesús y cuando pienso en su vida, es como un judío Ujú. muy típico, sí, porque hay unos judíos que ellos son poderosos, ¿sabes? Sí. Y tienen son muy inteligentes y ambicioso Ujú. y tiene este sentido que ellos tienen el capaz para cambiar el mundo La y capacidad. ellos tienen la capacidad para cambiar Ujú. el mundo Mucha y que autoconfianza.
Ajá, sí, mucho autoconfianza, pero es cuando piensas en Jesús, es un archetype. Ese es exactamente un judío así. Ujú. Él ¿Quieres decir pensó un arquetípico? arquetípico. Él es Ujú, un arquetípico de los judíos. Él pensó mucho en sí mismo. Pensó que yo soy muy, muy especial. ujú. ¿Sabes? Seguramente. Seguramente Sí. pensó que era muy especial y que era más especial de todo de lo demás Ujú, y él merecía el respeto de todo el mundo. ujú, Ese es un arquetípico de los judíos. Los judíos muy ujú. exitosos, porque este autoconfianza es necesario para ser exitoso, ¿no? Sí, no sé, porque esto ahora que te estoy escuchando hablar, estoy pensando en cuando caminas sobre el agua. Eso, O sí, sea, sí. qué tanta confianza en sí mismo debió tener para atreverse a hacer algo así. O no, no solo esto, pero piensa Sí. en quién eligió para ser sus microfundas. Ujú, Como él no eligió solo gente poderosa. ujú. Él eligió como Peter. Peter fue, ¿quién era Peter? ¿Quién era Ajá. Pedro? Sí, Nada más de un pescador sí. pobre, Ujú, pero eligió Pedro. Esto fue una estrategia. Este es un ejemplo de las estrategias que tenía Jesús. ujú, Era una persona de negocios. Él sabía cómo arreglar y manipular la gente para que ellos puedan confiar en él. ¿Tú conoces quién es Adam Newman? no. Es un judío muy famoso. Ujú. Él empezó el negocio WeWork. Ah, no, Em, no sabía. pues es una historia increíble, pero Ujú. él, porque no era, es algo, es un serie también, y te recomiendo, porque Así es voy a muy verla. interesante. Es cada capítulo en Ujú, esta serie es exactamente lo que pasó en la vida de Adam Newman. Y se parece a Jesús, ujú. vino de Israel y hablaba con este autoconfianza que fue increíble y tenía la capacidad para manipular todos los inversores, toda la gente, todos sus empleados. Es Ujú, increíble. Yo siempre pienso en Jesús cuando veo su nombre, Adam Newman. ujú, Este es un arquetipo de los judíos. ujú. Son necesarios para nuestro mundo porque son líderes naturalmente. Pero Sí, pues, Jesús es nada más de un humano. ujú. Era un humano con capacidad, con carisma, ¿sabes? O un humano que desarrolló sus capacidades, ¿no? Ajá, Porque probablemente todos las tenemos, pero no las desarrollamos. exacto, Ujú. exacto. ¿Sabes en cómo piensan los judíos? Que No, dime. cada judío comparten en un mensaje especial para los judíos. Dicen que we are the chosen people. Ellos dicen que Dios nos eligen. Como somos el pueblo elegido. Ajá. Esto es que dicen Ujú, cada judío. Ellos creen que tenían que sufrir mucho durante muchos siglos porque ujú. son especial. Es en su sangre Sí, creen que son más importante de lo demás. es verdad. Ujú. No había pensado en eso, Pero es pero sí. conectado a los que dicen los autores, porque, Es curioso cómo ajá, de ese pensamiento, podríamos decir, de ahí surge el cristianismo. Y luego el cristianismo se divide en dos, el protestantismo y el catolicismo. ajá, Y los católicos generalmente creo que no tenemos esa autoconfianza. En cambio, no, los protestantes sí. sí, Y entonces de ahí también vienen las diferencias en nuestras economías.
Eso, porque Los católicos piensan en el que ser pobre es una virtud, los protestantes piensan que ser rico es una virtud y que es lo que Dios ama. Entonces y trabajan sabes por qué ese lado. piensan los judíos y piensan en y lo que piensan los judíos, ¿qué piensan ellos? Piensan igual, ¿Qué? que deben tener, que deben ser ricos, que deben tener dinero. Es más de esto, es distinto de los protestantes, como dices, tienes razón, este forma de pensar, pero los judíos es otra cosa, Ujú. es un nivel un poquito más alto. Ellos creen, no que es bueno tener la riqueza, pero merecen la riqueza. Sí, tienes razón, van más allá. Ujú. Es un poco diferente Es de los como protestantes. casi que deben tenerla porque lo merecen. Ajá, Sí, sí. deben Ujú. tenerla porque sí, Porque como no puede dice, ser de otra forma. ajá. Es muy, muy interesante. Sí, sí, porque Em, cómo la religión va moldeando el carácter de los pueblos, ¿no? sí, dentro la sangre de cada pueblo, tienes razón que como aquí en México, los católicos, ¿por qué los padres quieren que sus seguidores deben ser pobres? Porque supuestamente eso dice la Biblia y eso predicó Jesús. Por ejemplo, cuando dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico llegue al cielo. O sea, ahí dijo que los ricos nunca van a agradar a Dios y que los pobres sí. ¿En serio? Ajá, esa ¿Pero es la por qué? interpretación. Supongo que por sus malas acciones para obtener la riqueza, o eso es lo que se entiende. Eso. Ujú. Esto es muy interesante, ¿no? Entonces, de ahí que pues eso se predique y entonces pues la virtud es la pobreza, porque Ajá. si eres pobre no, pues es porque no has cometido ningún delito para obtener una riqueza. Ujú. Bueno, como en México hay muchos dichos que no hay riqueza bien habida, No hay riqueza. bien habida, Oh, like o bien ganada, pues, o dicho de otra forma, que proceda del bien, de hacer el bien. there is no well-earned wealth. Oh, wow. Entonces, de ahí como una desconfianza en cuanto a quienes poseen riqueza. Tú estás diciendo que la gente mexicana dice esto, de verdad. Ujú, sí. Sí, o sea, es una desconfianza hacia todo aquel que tiene dinero. Algo debe haber hecho malo para hacerse rico. Esto es muy confundido. Estoy muy Muy confuso. confundida. Ah, ya. Pero creo que es obvio que tienes razón. No hay Ujú. otra explicación. Sí, por Em, ejemplo, no sé, pensamos en Carlos Slim, que hoy me enteré que está otra vez en el octavo lugar de los hombres más ricos del mundo. ya. Y nos preguntamos, ¿cómo obtuvo su riqueza? Bueno, comprando a precio súper bajo una empresa muy grande del Estado mexicano. O sea, se la regalaron prácticamente. Esta paraestatal cuando se vendió no se sacó a concurso, vamos a decir. No pagó quien más podía pagar, sino el favorito del presidente en turno. Aprovechó su amistad con el presidente. Eso entiendo, pero estás diciendo que la gente mexicana dice que esto es mal, Ajá, que aprovecho. Entiendo esto, sí. porque no es justo. Ellos No no es tienen justo. el mismo. Sí, no Ajá. es justo. Yo estoy de acuerdo con esto, seguramente. Ajá, entonces, y muchas de las, por ejemplo, hay otro, el dueño del Palacio de Hierro, que se apellida Baileres o Bayeres. Esta familia tiene unas minas o explotó unas minas como por 10 años, no recuerdo exactamente dónde, pero sacó muchísimo oro, toneladas de oro, y son terrenos comunitarios, ¿Son qué? son terrenos comunitarios, Ok, o sea, son terrenos que pertenecen a una comunidad, pero ajá. él comenzó a explotar esa mina sin tener los derechos plenos. Es horrible. Sí, y hace unos años, como 3 años, una corte lo condenó o condenó a esa familia que devuelva todo el oro que Muy sacó, bien.
que Muy son bien. millones y millones de dólares en oro, Ajá. y que devuelva los terrenos tal y como los encontró. Muy Obviamente bien. ya pasaron 3 años, 4 años y no ha pasado nada. Y Mm. siguen, o sea, la comunidad sigue pobre, absolutamente pobre, pero ellos siguen absolutamente ricos. Pues no Entonces, tengo comentario porque eso es horrible. sí, Estamos de acuerdo y yo estoy de acuerdo con los mexicanos que eso es horrible. Ese es un ejemplo de alcanzar riqueza mal a vida, pero esa es otra cosa. Son ejemplos de eso en todo el mundo. Eso no es para sí, decir que es malo para una persona normal así para es, tratar a sí, mejorar su vida. sí, Porque, exacto. pues cuéntame más, ¿cuáles son más dichos que vienen de religión Ujú, sobre la calidad de vida? Porque yo conozco a alguien, pues no la conozco, pero conozco a su esposo. ujú. Ella es muy católica y mi amigo dice que ella está trabajando como una enferma y el trabajo es muy duro, Enfermera. enfermera, Ujú. y el trabajo es muy duro y trabaja horas muy, muy largas, pero en su corazón ella cree que merece sufrir. No, Ella cree que es buena persona porque está trabajando y sufriendo mucho en su trabajo. Eso es algo que ujú. para mí no puedo entender. Es maravillosa que está haciendo en su trabajo, pero para hacerlo solo porque cree que es una buena, mejor persona, para mí ese es un sin, es un sin. ¿Cómo dice Es sin? un pecado. Es un pecado. Ujú, De hecho, de verdad, yo creo sí, esto, porque no sí, está haciendo algo para ser auténtica, es para, agradar a alguien. Bueno, para ya, ganarse la gloria, ya, para es ganarse la como, es gloria. como los que pagan misas, pagan rosarios, pagan bautizo, Ya, ya, o pagan exculpaciones. Creo que ahora ya no se ya. hace eso, pero antes sí, para ganarse la gloria, Sí, una para gloria que no ganarse la sabemos. gloria. Ajá. Sí, sí, es que ahí entra la otra cosa que nos ha metido la religión, que es la culpa. Pues sí, la expiación de culpas a través del sacrificio. Entonces, Y- si yo sufro en la otra vida, voy a estar en el cielo. Y bueno, es algo que se inculcó también para poder como sobrellevar la explotación. ujú, ujú, O sea, generalmente los pueblos católicos son los que han sido mano de obra o población explotada por las grandes potencias ricas. Y mm, entonces como que hacía falta esta idea para, bueno, como tolerar el sacrificio, tolerar los empleos terribles como en las minas, por ejemplo, pues porque después aquí vas a sufrir, pero en la otra vas a ganar el cielo. Es un buen truco, es Sí, un truco magnífico. Es increíble qué exitoso fue el truco de catolicismo. catolicismo, Catolicismo. Es increíble, sí, sí, muy, sí. muy exitoso. Los que tienen el poder, obviamente, quieren con el poder, con la riqueza. Ujú. Ellos saben lo mismo que, pues, la verdad es que ellos no saben nada, no saben qué es el próximo vida, obvio. No, o Ellos no sea, saben. nadie Ellos sabe nada. saben que la gente no saben, pero Ujú, ellos quieren que la gente crean que hay próximo vida y que ujú, sí es necesario si te quedas aquí en esta vida, en tu puesto muy bajo, muy, ujú, muy, muy, muy interesante. Porque sabes que siempre estoy pensando como con más tiempo aquí estoy en México. ujú. Estoy pensando mucho en la cultura, en la manera de pensar la gente. Sí, Es es cierto. que
para mí no es sorpresa que cuando las españolas llegaran Ujú. y dijeran, ustedes van a trabajar para nosotros, ustedes son nuestros esclavos. Y pues no eran mexicanos, pero la gente Los indígenas, indígenas aquí en México dijeron, ok, sí, buena idea, ok, ok, ok. Es que esto es una vena que viene desde el 1500 o sí, 1540, cuando llegó los españoles. Sigue hasta hoy, 1020, sí, 2023. 500 años después. Ajá, 500 años después es Ujú. la misma vena de Sí, pensar. como tú dices, como que se inoculó en la sangre de los indígenas el catolicismo y después de los mexicanos y seguimos con esas ideas Ajá. y esas ideas son las que nos han mantenido siempre abajo, pero no nos las hemos podido quitar. Eh, ¿Has leído algo sobre el poder del teatro? El poder de trato. Del teatro. The power no. Bueno, ¿cómo crees que metieron la nueva religión los españoles a los indígenas? Ah, yo no sé. Pues a través del teatro. Ah, Teatro. como ¿Cómo es teatro en obras. inglés? Con obras de teatro. ¿Es play? Oh, ajá, ajá. Bueno, sí, con obras de teatro. Ujú. O sea, tú sabes que en Iztapalapa todavía al día de hoy se hace una representación de la crucifixión de Cristo. Entonces, Ok, pasado mañana viernes se va a volver a crucificar a Cristo aquí en Iztapalapa. Sí, ok. ¿sí sabías eso? Ujú. No Entonces, sabía pero eso. este tipo de cosas las hicieron los primeros católicos españoles que llegaron aquí a evangelizar. Entonces, todas estas historias bíblicas las hicieron teatro para que los indígenas vieran cómo era su Dios y Mm. cómo debían adorarlo y recordarlo. Pero ¿sabes qué creo yo? Es un poco cruda, no, es un poco grosera. Ujú, Em, Hace como 500 años, sí me siento mal para los indígenas. ujú. Ellos tenían esperanza cuando llegaron las españolas. Ay, wow, qué bueno, nuevos amigos. No sé qué estaban pensando, Sí, pero sí. me imagino que tenían buenas intenciones en sus corazones Sí, yo de creo que coraje. no esperaban la conquista. Exacto. Ujú, Así que yo siento para ellos. Pero ahora, hoy en día, en un mundo moderna, con tecnología, con globalización, yo no creo que hay una excusa de esta manera de pensar. ujú, Esta manera de pensar es muy, muy flojo. Es muy flojo y no está basada en lógico. ujú, Está basada, porque ellos no, la gente de hoy, la gente moderna aquí con esta forma de pensar, esto es una persona que es muy grosera, como digo, pero si ellos quieren sufrir, merece sufrir. ujú. Podríamos pensar en eso, pero si nos ponemos a pensar que la gente ha seguido siendo subyugada por todos estos poderes religiosos y políticos y que ha sido mantenida en la ignorancia, en la falta de educación. O sea, en México hasta la revolución, en 1910, era muy poquita la gente que sabía leer y escribir. El día de hoy, creo que tenemos como el 95% de gente que sabe leer y escribir. Solo como el 5%, 3% de la población no sabe leer y escribir. Pero ese 95 o 97% que ya sabe leer y escribir, eh, solo sabe hacerlo, pero no lo practica. Ujú, Entonces, si no lees, no te vas a enterar de nada, no vas a acceder a nada. Ahora con la nueva tecnología, esa gente
pues lo único que hace ver es ver TikTok o bailes estúpidos o cosas así. No ve otra cosa. Oh. Hola Sandra, bueno, pues nos presentamos. Elizabeth, ¿quién eres y de dónde vienes? Hola Sandra, soy Elizabeth, soy de los Estados Unidos y una amiga de Blanca. Sandra, ¿quién eres y de dónde vienes? Mi nombre es Sandra y soy de los Estados Unidos también. Vivo aquí en la Ciudad de México. Y sí, eso es todo. Mucho gusto. Mucho gusto. Muy bien, bueno, pues qué bueno que sí te animaste a entrar. Ujú, Bueno, sí. nosotros ya tenemos como un año de estar de pronto en estas salas de lectura. Ah, ok. De lo que se trata es de compartir algunas lecturas, platicar de muchas cosas y estar a gusto un rato. Ujú, Más que sí. nada, compartir, no, como no entrar en polémica, sino pues decir lo que pensamos y si podemos aprender algo de lo que otros piensan, pues qué bueno, ¿no? Ujú, sí. Entonces, bueno, ¿leíste los textos que te mandé? Un poco sí revisé algunos. Me enfoqué más en el primero, que es de los hermanos o el Gran Inquisidor. Ajá, sí, de Ese. Dostoyevsky. Ujú, Ajá, ya, ajá. Sí me enfoqué más en ese y sí como intenté a buscar sobre ese porque ese sí me interesa más que los otros. ya. ¿Y qué te pareció el del Gran Inquisidor? Muy interesante, Ujú, muy interesante. Me gusta que, me imagino que su intención fue como mm, poner Jesús Cristo en una situación de hoy en día, como algo moderno, ¿no? ujú, Y cómo lo trataremos, sí, ajá, a él, o ajá, cómo lo sí, trataríamos. trataríamos, sí, Ujú, ajá. Y eso me interesa mucho. ya. De hecho, me recuerda mucho a una historia de Marqués, Ujú. el ángel con, no, el hombre viejo, el Ah, sí, sí, viejo con alas, un viejo ajá, con las grandes. alas muy enormes. Ujú. Ajá, sí, me recordó un poco de esa Ajá, historia. sí, ¿qué haríamos si vemos a un ángel de pronto, no? Ujú, ujú, En este sí, caso, sí. o en este caso, ¿qué Ujú. haríamos si vuelve Jesús? ¿Tú qué harías? ¿Yo? Sí. Y Jesús Ah, vino a la plaza para decir, hola, bueno, yo no sé. Yo supongo que sería tal vez como la cuestión que están poniendo a nuestras mentes es como cuestionar si verdaderamente tienen un poder más que los otros, ¿no? Ujú, Tal vez nomás sería otra persona, ¿sabes? También como yo creo que tiene que tratar con eso, es como ujú. cuestionar eso. Ya, tú lo cuestionarías. Sí, como, ¿por qué te voy a tratar diferente? ¿Sabes? Ujú, Porque a la vez yo creo que Jesús Cristo también quiere que tratemos todos iguales, incluyendo a Él, incluso a ujú. Él. Ujú. Ya, muy bien. ¿Y tú cómo lo tratarías, Elizabeth? si Jesús llegó a la plaza para saludarme, em, pues como dije, tengo preguntas primero, Sí. pero más que me interesa es, como hablábamos, qué harían las iglesias Ujú, y los que tienen el poder en las iglesias, cómo cambiaran sus acciones, sus Ujú, estilos de control, ya ujú. que si Jesús ya está aquí con nosotros, cambia de todo, ¿no? Un poco. Sí. Y pues no, esto es que me interesa, es que cambiaría en la iglesia católica, Ujú. creo Sí, sí. mucho. Sí, sí lo dejarían decir su verdad, ¿no? ujú, Porque a través de 2000 años, su verdad o lo que él dijo se ha tergiversado. Ujú, ujú. Como hablábamos en otra sesión, a la Biblia le han hecho muchas modificaciones. ¿Qué pasó? ujú, Y a través de las traducciones, seguramente se han modificado cosas. Entonces, seguramente la iglesia ha dicho cosas que no son. Sandra, ¿eres religiosa?
Yo antes yo soy de hecho de una familia mexicana y crecí con la religión y fui a una escuela católica cuando era niña, pero ya no creo como antes, no para nada. Sí, yo dije a Blanca el mismo, que cuando era más pequeña yo era muy religiosa, de Ujú, hecho. ujú. No soy católica, pero sí creí mucho y ya tengo más preguntas y nada más que te pregunté porque Blanca y yo hablamos mucho de religión. Sí. Pues porque religión tiene una influencia Ujú, de todo y ujú, más aquí en México. ujú, Y estábamos antes que llegaste a la llamada, ujú, hablábamos sobre em, cómo piensan en el religión los mexicanos ujú, y el cuestión de sufrimiento. ujú. Sí. Y, y no sé, quiero tu opinión también, si Ujú, has notado que aquí en México tú crees que la gente, como eres mexicana, como que tú crees que la gente eh, le gusta sufrir un poco o porque cree que se merece o que se merecen sufrir o ujú, O que van a que obtener un premio por sufrir. ujú, eso, sí. ujú. Am, bueno, yo creo que, pues sí, yo creo que la religión sí está muy romantizada y está muy Ah, como pegada en la cultura mexicana. Y de hecho yo creo que si eres mexicano de ciertos estados, no lo veo tanto aquí en la Ciudad de México, pero de donde son mis papás, son de Michoacán y Jalisco, cosas sí son mucho más romantizadas y es ajá, muy difícil separar esos pensamientos de romantizar la religión y sentirte que estás haciendo algo bueno por su sufrimiento, por sufrir. Am, ajá. Ujú. y es muy, pues, muy, ¿cómo se dice? Como Como muy mezclado, introyectado introyectado, sí. Ajá. en cada persona, ¿no? Sí, y se ve mucho en la cultura de como de mariachi, ¿sabes? Y como cosas así, porque es como de tomar y sentir mal por sí mismo, ¿no? Es Y sentir pues culpa, culpa, sí. ¿no? Ujú, Ujú. ujú. ¿Cómo? En la cultura mariachi, tomar y sentir mal y sentir la culpa es algo conectar con O sea, religión. sabes que eso te alegra, te divierte, pero Ajá. la religión no lo permite. Entonces eso te hace sentir culpable. Ujú, Entonces hacen toman tanto para que puedan sentir culpable. No, por tomar tanto se sienten culpables. No ujú, pueden evitar hacerlo, pero lo hacen y ujú, entonces Ok, sienten culpa. ok, ujú, ok. ujú, Bueno, Sí. es como lo sexual que hablábamos hace un rato con el segundo texto de Saramago, Ajá, que la religión católica ha querido ocultar lo sexual o eliminarlo, como si no fuéramos seres ujú, biológicos. Ajá, entonces ha ajá, querido como eliminar la biología, ujú, como de un plumazo. O sea, porque en la Biblia dice que no, eso no se debe hacer y es pecado. Ujú. ujú, Pero es la naturaleza humana. Me encanta cómo Sandra describió la idea de religión que es Ujú. romantizado, es algo romántico, es como, ujú, entiendo qué estás diciendo, es, sí, esto es muy interesante. Entonces, ¿qué dicen tus padres o no sé si saben que tú ya no eres tan religiosa? ¿Les molesta o no? Bueno, sí les molesta mucho más a mi mamá, le molesta mucho, pero porque también como siempre, a veces nomás para hacerle burla, digo ciertas cosas también como, ma, ¿cómo vas a creer eso? Y ¿cómo piensas que un señor como llegó y hizo esto? ¿Cómo le ¿Dices esto a tu mamá? sí. Pero como entiendo también que es algo
que no puedes mover a veces con los mexicanos ya grandes. Y entiendo que es una necesidad también para ellos tener esta creencia en algo, ¿no? Porque así Ujú. crecieron. Así que nomás lo hago con mi mamá nomás para Molestar eso, un porque es poquito. molestar, ajá, un poquito, pero yo entiendo totalmente y no tengo problema con eso. Ajá. Es como es. Ujú. Sí, es lo mismo con mis papás, como ya tienen como 73, 74 años, es algo que necesitan, Ujú, quieren sí. creer. Tengo respeto para esto. Ujú, Y está bien, no tengo ningún problema con la religión. Nada más ujú, cuando, en la cuestión que hablábamos de entre los jóvenes, si los jóvenes no quieren alcanzar la riqueza, por ejemplo, porque creen que es Porque su malo, religión no se los permite. porque su ujú. religión dice que no, es Ujú. como, ¿cuál era el dicho? Que, Riqueza, mala vida. ajá, No, sí, se dice, no hay riqueza bien habida. me Mm, fascina esto, me fascina esto, pero, Y sí, bueno, tú pero eso hablaste me de da algo, triste. sí, sí es triste porque esta condición que tenemos no nos ha permitido avanzar. O sea, esas Ujú, ideas que tenemos introyectadas no nos han permitido ver la vida de otra forma, ajá, que ujú, se podría, ¿no? Porque como tú dices, está bien no alcanzar la riqueza por medios deshonestos, pero está mal quererse quedar en la pobreza absoluta por no es. Pero tú hablabas de algo interesante, Sandra, que no habíamos tocado, que es la necesidad que tenemos los humanos de creer en algo más grande que nosotros para sostenernos en esta tierra, ujú, ¿no? Porque de pronto nos sentimos como solos ujú, y entonces, quién nos protege? Y ujú. entonces se inventan los dioses, ¿no? Sí, totalmente. Y también, como digo, específicamente con los mexicanos que son de pueblo o que son de rancho como mis papás, porque hay mucho sufrimiento en estos lugares Ujú. específicamente. Y pues sí, necesitan algo en que creer, algo que se levantan cada día para ir a misa y luego hacer lo que tienen Ujú. que hacer para vivir, para conseguir, para proteger la familia, lo que sea. Y entiendo mucho eso de mis papás, porque sí, yo soy típica mexicana de los Estados Unidos. Mis papás cruzaron la frontera, todo eso, ¿sabes? Y una cosa muy interesante de la gente que intentan de cruzar la frontera que no alcanzan, la cosa que les quitan a casi todos son los rosarios. ajá. Cada persona que cruza tiene un rosario, o una cruz, algo así. Es esa fe que lo están empujando a cruzar esa frontera para algo mejor. Sí, que los ayuda o con lo que se sienten Ujú, protegidos, ¿no? ujú, ujú. Y eso sí me hace, como les menciono, es bonito, ¿no? Muy Creer en algo bonito. más, Ujú. más grande. Ah, sí, esto es muy bonito. Dijiste que la gente que alcanzan a cruzar la frontera tiene un rosario, pero los que Ujú. no alcanzan a cruzar no tienen rosario. Si No, todos llevan, nomás es que algunos sí capturan y Ajá. algunos pues se van, sí cruzan bien. Oh, sí. pero lo que dijiste es que al cruzar y si son detenidos, les quitan sus rosarios. O sea, Eso, sí. la migra, la policía Ujú, de migración de Estados Unidos les quita esa protección que ellos llevan. sí, ajá. ¿Por qué? ¿Por qué quieren los rosarios? ¿Les Es Es quitan porque, los rosarios de los mexicanos que están cruzando, dices? ajá, sí, ajá. Es pues porque les es quitan como todas sus un, cosas. Ajá. Ah, quitan todas las cosas. pero para ellos es como, o sea, para un católico así debe ser como una agresión muy fuerte, ¿no? Sí, sí, porque a veces no llevan tanto, están cruzando, están corriendo, no O pueden sea, llevar sí, muchas no, cosas. no llevan nada Solo más que eso. el que eso, sí, Ajá. esa cosita, ajá. Sí, Ah, debe ser muy ah, fuerte. Sí, ajá. Bueno, es como si a nosotros nos quitaran el celular, sí, Ah, ya. ¿no? Un rosario y un celular. sí, 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 sí. Ah, Para un ya. católico debe ser algo muy fuerte. sí. Ujú. Qué Pero curioso, yo qué creo feo. que dijiste sobre
el capacidad de leer o los datos que tenías en cuántos mexicanos pueden leer y escribir es algo conectado con ¿qué dijiste, Blanca? Lo que estábamos hablando antes de que llegara Sandra es que me decía, bueno, es que en los mexicanos, como tenemos estas ideas que nos inculcó el catolicismo, de que si eres pobre eres virtuoso y si eres rico, pues como que tu integridad está en duda porque no sabemos cómo obtuviste esa riqueza. Entonces es mejor ser pobre porque así vamos a agradar a Dios. Entonces me decía Elizabeth que eso se vale hace 200, 300 años, pero no ahora cuando hay tanta tecnología, cuando hay globalización, cuando tenemos acceso a otras culturas, a otras formas de ver la vida. Y le digo que sí, pero que desafortunadamente la mayoría de mexicanos en este momento sabe leer y escribir, pero de todos esos mexicanos que saben leer y escribir, muy pocos lo practican. Entonces la mayoría saben leer y Saben escribir. leer y escribir, pero Ok. no lo hacen. O sea, antes eran analfabetas totales, no sabían ni leer ni escribir. Ahora saben leer y escribir, pero ahora se les llama analfabetas funcionales. O sea, lo saben, pero no lo practican. Y al no practicarlo, pues no pueden acceder a la información que traen los libros. Ajá. Y al no Ajá. acceder a esa información, pues obviamente que su mente se mantiene cerrada. Y se mantiene cerrada y abierta a tontería. Por ejemplo, comentaba lo del TikTok. O sea, ahora, no sé, creo que más del 80% de mexicanos tiene acceso a celulares y a Internet. Pero ¿qué ven en Internet? Creo que no ven cápsulas como esta de sala de lectura que hacemos nosotros. No. Ven TikTok, ven chistes, ven bailes, ven ese tipo de cosas. Pero no tienen interés por acceder a la cultura, no sé, a libros de derecho, las leyes, qué está pasando con las leyes, a los buenos noticieros. No tienen el interés. Entonces, como no tienen el interés, porque no tienen esa cultura, porque no tienen esa formación, eh, pues nunca van a acceder y nunca van a querer algo más. Por eso tenemos mucha gente que todavía viene en peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Ahora aquí en Iztapalapa, pasado mañana, se va a crucificar otra vez a Cristo y ustedes no sé, creo que vienen 3 millones de personas a ver eso. 3 millones de personas. O sea, muchísima gente. Cuando se trata de protestar por algo que está mal, por ejemplo, ahora ¿dónde fue? En Ciudad Juárez, se quemaron, Oh, sí. murieron calcinados algunos migrantes, no algunos, fueron 40. Han habido muchos trailers que se encuentran con migrantes muertos por trasladarse en esas condiciones. ¿Quién protesta por eso? No hay 3 millones de personas protestando por esas condiciones inhumanas en las que gente está queriendo llegar a Estados Unidos. Pero sí hay 3 millones de personas viendo a ver un espectáculo terrible, que es otra vez la crucifixión de Cristo. Sí, De sí. eso, no sé si leyeron el último poema, Yo no, ¿no? perdón. Bueno, cuando puedan lo leen. Es una Ajá, canción también, les dejé ahí la liga para YouTube. ok. En esa canción es un poema originalmente de Antonio Machado, un poeta español, y en ese poema él critica justamente porque esta tradición de crucificar a Cristo viene de España. O sea, en España se hace lo mismo que aquí, se hacen procesiones, se lleva al Cristo crucificado por las calles, nada más que allá lo hacían con Cristos de madera. Aquí como los mexicanos somos mejores, pues lo hacemos con Cristos de verdad. Entonces el Cristo de Iztapalapa es un hombre de Iztapalapa, de uno de los barrios de Iztapalapa, que se prepara durante un año para ser Cristo.
Wow, ¿un año? ¿Se Un preparan año, un sí, año? un año porque tal vez más se prepara físicamente. Bueno, primero lo seleccionan. Ya que sale seleccionado, tiene que prepararse porque tiene que cargar una cruz de no sé cuántos kilos. Una Wow. cruz muy, muy pesada por varios kilómetros. O Yo sea, quiero ver una foto. es Ese es prácticamente, ya ves cómo todo el mundo quiere ver eso. Sí, sí, entonces es un esfuerzo muy grande el que tiene que hacer, y entonces se prepara físicamente y mentalmente, porque además de que, o sea, es prácticamente como se supone que fue. Hay gente que lo va golpeando, hay gente que lo va insultando, hay gente que le va Wow. haciendo cosas feas, y él tiene que ir cargando la cruz. Y al final lo crucifican, tal cual. No sé si le ponen clavos, pero por lo menos lo amarran y lo Ujú. crucifican. Wow. Y entonces ese espectáculo así como tal viene de España, se hacía allá. Ujú. Y contra eso fue contra lo que escribió Antonio Machado. O sea, Ah, dice que él no comparte esa idea de sus mayores, que él prefiere cantarle al Cristo que caminó en la mar, o sea, al Cristo Mm. vivo, al Cristo que estaba evangelizando, no al Sí. que asesinaron, ¿no? ujú. Mm. Entonces, bueno, de eso trata este último poema. Los otros dos anteriores, el de Ana Enríquez, no sé qué, Sí, Ramón. José Ramón Enríquez, ajá. En ese, pues, habla de todas las injusticias que se cometen contra los más desprotegidos. Y lo que dice es que cada que se comete una injusticia contra una de estas personas, se vuelve a crucificar a Cristo. Y en el que sigue, que al parecer escribió este poema un sacerdote, dice que él no ama a Cristo por las amenazas del infierno, sino porque lo conmueve verlo crucificado. Mm, ujú. Entonces, esos poemas son interesantes. En ellos, pues, como que a estos poetas no les gusta la idea de que se crucifique a Cristo. O sea, es Mm. como lo peor que se pudo haber hecho. ¿Ustedes qué A mí piensan? me gustó el griego, el de Nikos Nikos Kazan, Kazantzakis. porque nos preguntaste, o quizás estaba preguntando a Sandra si cree en algo más Ujú, avanzado en el cielo o algo. Es que yo siempre creo que el poder en que estos 3 millones de gente que están para Ixtapalapa está buscando, está viviendo adentro el mismo, ¿no? sí, Su mismo. sí, Esto sí. es que dice el griego, que levántate, estás buscando Dios, está aquí adentro tú Ajá, mismo. sí, sí. Esto me encanta, sí, yo siempre creo en esto. Sí, Que es sí, muy es bueno. otra cosa. También Unamuno, bueno, Unamuno va más allá. Dice que hay que hacerse Cristo. Y para hacerse Cristo es retomar la misión de Cristo. Ah, ya. Ujú. Que nadie hace. O sea, los católicos solo hacen fiestas, y procesiones y este tipo de espectáculos. Teatro, como decíamos hace un rato. Teatro, teatro, Ah, teatro. porque comentábamos, Sandra, que la religión católica se inculcó a los indígenas mexicanos Ujú. por medio del teatro. Mm, El teatro siempre ha sido una forma muy buena para educar, es muy ujú, pedagógico. ujú. Entonces, gracias a como hablaban distintos idiomas, pues mediante la dramatización era más fácil educar que hablando, porque no se entendían todavía. Mm, Ustedes saben que en Irlandia hicieron o usaban la misma forma de convertir ¿cómo se llaman? Celtics, Los dioses antiguos, y en celtas, español, pero celtas, sería así. celtas, puede ser celtas, pero cuando Patrick, el famoso católico Patrick, Ujú. ¿cómo dices en español? Patrick Así es es, como Patrick, ¿no? Ujú. Patrick, él usó las obras
para Ujú, enseñar a Celtics. Este es cómo pueden convertirse a católico ujú. y sobre tiempo. Mm, Sí, es que los católicos han sido muy, muy inteligentes. Yeah, right. Eso muy O interesante. sea, entonces, ya han sido tan inteligentes que se fueron adaptando a las diferentes religiones antiguas que encontraron y fueron adaptando esas tradiciones antiguas a su religión. Por eso ujú, aquí en México las fechas festivas o las fechas religiosas se adaptaron al catolicismo o viceversa. Ajá, Por ajá. ejemplo, no sé, el 12 de diciembre creo, era una festividad a Tonantzin, la madre de los aztecas o mm, algo así, y que pusieron en su lugar a la Virgen de Guadalupe. ujú, Y entonces ya no era Tonantzin, era la Virgen de Guadalupe, pero les ujú, dijeron que era lo mismo y que esta era más buena y más ujú. milagrosa, entonces, y así. Sí, eso es muy Sobre común. los templos Ujú, antiguos, fundaron los templos católicos. ujú. ¿Qué, perdón? Sí, es muy común, como dijo Elizabeth, también en Irlanda, como en Latinoamérica. Aprendí de esto en una de mis clases. Se llama en inglés syncretism o sincretismo. No Sincretismo. sé, sincretismo, ¿no? Cuando, sí, como dijo que ponen una iglesia encima de una indígena, que Sí. ponen como una imagen de que se parece a otro, un santo en el catolicismo. Es siempre igual así. También Ujú, lo hacen mucho en Cuba con creencias de África ujú, y sí, creencias católicas exacto. también. Sí, Ujú, sí, ujú, todo Ah, el es muy tiempo. interesante. ujú, Entonces, eso, el irse transformando, por ejemplo, ahora el Papa ya acepta a los homosexuales, los papas anteriores no los aceptaban. Entonces, ya poco a poco la iglesia se va transformando. ujú. En México hay otro dicho que dice transformarse o morir. Mm, Pero esto no es obvio para mí, no parece obvio. Transformarse o morir. Ujú. Entonces, la iglesia siempre ha navegado con esa Ah, bandera, para la iglesia. Ok, ¿sí? sí, eso tiene Se razón. transforma o muere. Entonces la Ajá, iglesia siempre se está transformando. ajá, Y ajá. entonces, pues por eso ha sobrevivido 2000 años. Oye, una pregunta porque mencionaste este video del fuego en la frontera. He escuchado en esto, pero yo no sé los detalles. ¿Ustedes saben los detalles de qué pasó? ¿Tú sabes, Sandra? sí, se supone que muchos inmigrantes que iban a cruzar estaban como casi atrapados. Y yo ¿De qué? creo que no saben, se supone que no saben quién empezó el incendio, Ujú, pero yo creo que era a propósito y que ujú. no dejaban a salir los inmigrantes. Hay videos de personas que no dejaban a salir los inmigrantes, aunque todo ya estaba quemándose. Ujú, eso es Sí, lo que yo bueno, entiendo. Sí. el Instituto Nacional de Migración tiene algunos centros de detención donde tiene detenidos a migrantes. Y casi nunca había detenidos ahí, pero en estos días las autoridades de ese municipio de Ciudad Juárez endurecieron las reglas y empezaron a detener a muchos migrantes. Por cualquier cosa los detuvieron y entonces en ese centro de migración tenían a muchos migrantes, no sé cuántos eran en realidad, pero eran muchos, y el espacio era pequeño, y además no les habían dado agua, ni comida, o sea, no, estaban en muy malas condiciones. Entonces empezaron a protestar y querían que los sacaran, pero entre esas protestas quemaron unos colchones y entonces Mm, el fuego se propagó. Empezaron a pedir que los dejaran salir y no los dejaron salir. Y tampoco tenían extintores contra el fuego. Muchos empezaron a quemarse
No sé hasta en qué momento se les ocurre abrir, porque yo digo que viendo que hay fuego, abres inmediatamente, ¿no? O sea, si Sí, tienes ajá. criterio, lo primero que haces es abrir, porque tienes que salvarles la vida a esas personas, pero Ujú, no. O sea, quienes estaban a cargo lo dejaron para lo último, ya que mucha gente se estaba quemando, entonces abrieron, pero ya era demasiado tarde. Y entonces hasta el momento creo que hay 40 muertos y como 25 heridos. Entonces Wow. es algo terrible, o sea, porque está bien los que han muerto en los trailers, pues no sabemos que están ahí. ujú. Si lo supiéramos, seguramente los salvaríamos. Pero estos que los están viendo, que se están quemando y no hacen nada, es Wow. lo condenable, ¿no? Porque no debió haber pasado. Para empezar, no debieron haberlos detenido por cualquier cosa. Sí, Si los detiene, pues manténganlos por lo menos en buenas condiciones, ¿no? ¿O ujú. ustedes qué piensan? Bueno, sí, buenas condiciones. Ellos Ujú, también merecen el respeto. También sabiendo que ya casi alcanzan su destino porque fueron en la frontera de los Estados Unidos y México, ¿no? Ya casi están ahí y luego ujú. los alcanzan. Ya han cruzado mucho porque eran muchos de Mesoamérica, Suramérica, Sudamérica, Centroamérica, Suram- sí, de Centroamérica, ajá. Honduras, de El Salvador, de... Ujú. Ya han cruzado, han sufrido mucho ya y ya, pues no merecen eso. ¿Sabes qué? A mí me pregunto qué van a encontrar esos inmigrantes en Estados Unidos, porque creo que la mayoría de ellos creen que va a ser una vida maravillosa, Ujú, increíble, con todo, y me parece que no es así para ellos. sí, Y ahora que ya están en donde, Nueva York, en Chicago, y haciendo qué, ujú, sufriendo de pobreza. Ujú, sí, Es porque no hay recursos, como ustedes dijeron, este es es criminal, en mi opinión, que está haciendo nuestro gobierno, que está bien si quieren invitar los inmigrantes a Estados Unidos, esto está bien, pero si van a hacer esto, tienes que em, ofrecer recursos, sí. a ujú, menos. ujú. Sí, es Y lo que está es pidiendo como el un gobierno truco, mexicano es eso. es otro truco, es otro truco, Ujú, es un truco muy grande. Es criminal, porque sí, ellos creen algo y no es así. Van a Ujú, sufrir mucho más. ujú, sí. Y sí es un truco justamente para abaratar más la mano de obra allá, o sea, la mano de obra migrante va a ser más barata allá y va a ujú, ser más difícil atravesar. O sea, ahora ya, antes en México no se les detenía, no se hacía esto. Y ahora sí, entonces los que transportan inmigrantes ahora están cobrando más caro, porque es más Ellos están difícil. los ganadores, ¿no? Sí, Ellos ellos son están los los ganadores, ganadores así y es. yo creo que el gobierno está trabajando con ellos. Esto es mi opinión. Yo Sí, es estoy. que eso parece. Es O sea, obvio, no, no hay otra opción, no puede ser de otra manera. Ellos así están es, trabajando juntos y ¿quién está sufriendo? Los inmigrantes. así Ellos es. ujú, están en el medio, Ujú. pagando todo lo que tiene. ¿Y para qué? ujú. Para ir a trabajar allá y enriquecer a otro país. Eso es lo que yo siempre he dicho, por eso no me gusta. Y viviendo mal, porque además viven mal. Digo, yo aquí en mi país puedo decir lo que quiera y hacer lo que quiera y salir de donde quiera Ujú, y protestar si quiero. Pero quienes están en Estados Unidos tal vez ganan un poco más, pero no pueden salir, no puedes, es como difícil, no están en su país, es más difícil protestar, que sí lo han hecho, ¿no? Porque ha habido movimientos de inmigrantes que han protestado en Estados Unidos, pero es más difícil. ujú, Entonces, sí, a veces yo pienso que es como estar en una cárcel de oro, ujú, Es una casa ujú. de una ahora. Es cárcel que de oro, ujú, pero sí, es una sí, cárcel. sí, Ujú. sí, es horrible.
Bueno, Sí, pienso mucho en esto. pues con estas tristes reflexiones vamos a terminar esta sala de lectura. Ok. Pues empezamos hablando de Cristo y terminamos con inmigrantes, pero casi es lo mismo, ¿no? Como Sí. decía este poeta, ¿no? En cada injusticia que se comete contra los más débiles es como crucificar nuevamente a Cristo, Ujú. ¿no? Estaría siempre repetida, sí. Sí, Gracias, Blanca. Un bueno, pues placer gracias, conocerte, Sandra. Sí, igual. gracias Gracias. Ok. por asistir a las dos y ojalá nos veamos la próxima, que va a ser el 19 de abril. Okay. 19 de abril. Ok. Okay, okay, está Bueno, bien. entonces nos vemos. Hasta Adiós. luego. Bye.